Un hombre debe aprender a detectar y mirar en su interior esa chispa que brilla en su mente, pero subestima su pensamiento porque es suyo. En cada obra de genio reconocemos ideas nuestras que hemos rechazado. Esta frase la hemos tomado de Ralph Waldo Emerson, porque de eso va el video de hoy. Para todas aquellas personas que alguna vez sintieron inclinación por algún tema en especial, que por alguna razón terminaron sepultándolo y acallando en su interior, pero saben que aún está ahí, latente y que de vez en cuando quiere salir. De eso hablaremos en el video de hoy. Mostraremos ejemplo de personas que han sido capaces de seguir sus inclinaciones y han podido hacer que la evolución humana avance. Nos enfocaremos en hombre entre hombres, como aquel que escucha la voz de su corazón, tiene una visión de vida, conecta con su singularidad, sabe dónde va, pone manos a la obra y se regocija cada vez que piensa que forma parte de la evolución humana. Sabe que no es una persona de tantas, que andan divagando por la vida sin rumbo fijo. Si por el título, pensaste que esto trataría de convertirse en un tipo musculoso con tatuajes, que anda gastando el dinero en cosas que no necesita, bueno, ya te digo que no está enfocado en eso, aunque déjame decirte que, si conectas más contigo, conoces las cosas que te gustan, probablemente empieces a trabajar en cosas que te gusten, lo que te ayudará a desempeñar un mejor labor y eso ayudará a que seas mejor remunerado. También, estarás más contento contigo mismo, la gente percibirá tu energía y querrá estar contigo. Una cosa lleva a la otra. Así que comencemos. Si miramos en la historia, nos encontraremos personajes que han sabido sacarle más partido a sus vidas. Personajes como Mozart, o un Leonardo da Vinci o un Charles Darwin, por nombrar a algunos. Normalmente las explicaciones giran alrededor de un talento o capacidades naturales. Pero sin embargo, miles de niños exhiben alguna habilidad o talento que les permite desenvolverse mejor en algún área en concreto, pero con el pasar de los años esas inclinaciones quedan sepultadas. Si todos nacemos con prácticamente el mismo cerebro, con más o menos potencial para alcanzar nuestros objetivos en la vida, ¿por qué solo un número limitado parece haber sobresalido del resto? En el pasado solo las personas de la élite podían ser capaces de elegir una carrera y a las personas que no formaban parte de la clase social, género o grupo étnico, se les impedía tajantemente seguir su llamado. Y si aún así querían responder a sus inclinaciones, la información y conocimientos del campo respectivo estaba controlado por las élite. Es por eso que en el pasado existieron tan pocos maestros y los que habían destacaban tanto. Hoy en día, las barreras sociales y políticas han desaparecido casi por completo, ahora tenemos un acceso a información y conocimientos que los maestros del pasado apenas si podrían soñar. Lo primero es que el talento natural o un coeficiente intelectual no es la explicación para los logros futuros. Todos estamos más cerca del nivel de inteligencia de un genio de lo que creemos, aún así, encaramos un obstáculo importante el cual es cultural e insidioso. Hoy en día, el término de maestría o de excelencia se ha denigrado y en general no se ve como algo a lo que se deba aspirar. Todo lo que huela a disciplina o esfuerzo parece opresivo o pasado de moda. La idea de esforzarse para alcanzar lo que quieres se ha visto erosionado por la gratificación instantánea, dejamos todo en manos de la tecnología. Nos hemos acostumbrado a obtener todo rápido y sin esfuerzo, aprenda inglés mientras duerme, tómese esta pastilla y baje de peso, o invierta 250 y comience a ganar un sueldo este mes. Primero, debes ver tus intentos de alcanzar maestría como algo sumamente necesario y positivo. Esta maestría no tiene el propósito de dominar la naturaleza ni a los demás, sino el dominio de nuestro destino. La inactividad es algo patético y destructivo, busca tu contribución a la causa más importante de todas, la sobrevivencia y la prosperidad de la raza humana. Un ejemplo clásico que puedo encontrar para ilustrar esta idea, es el de Sir Francis Galton y su primo mayor, un tal Charles Darwin. Desde su infancia, Galton se veía bastante prometedor, era considerado un prodigio con un coeficiente intelectual elevado, muy superior a Darwin. Galton fue un joven maravilla que habría de desplegar una ilustre carrera científica, pero jamás dominó ninguno de los campos en los que incursionó. En contraposición, Darwin admitía ser un chico muy ordinario, más bien inferior en intelecto a lo común.
Sin embargo, mirando su historia, tenía algo de lo que Galton carecía. De niño le gustaba coleccionar especímenes biológicos. Su padre, deseoso de que su hijo fuera alguien en la vida, lo inscribió en la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina, pero Darwin no soportaba ver sangre y tuvo que desertar. El padre no se daría por vencido y lo inscribiría a una carrera en la iglesia. Mientras se preparaba como párroco de pueblo, un antiguo profesor le avisó sobre una expedición en barco para navegar por el mundo, donde se necesitaba de un biólogo para completar la tripulación. El trabajo sería recolectar especímenes y llevarlos a Inglaterra, y pese a las protestas de su padre, Darwin decide zarpar mar adentro. Llegando a América del Sur, pudo reunir increíbles cantidades de especímenes, como fósiles y huesos, pero no sería lo único que encontraría. También tropezó con nuevos misterios por resolver sobre el origen de la vida en el planeta, cuyos misterios le harían cuestionarse el hecho de que la vida se originara de manera espontánea, como se lo habían enseñado en la iglesia. Durante los 5 años en el mar, Darwin comenzaría a notar cambios en sí mismo. Antes cualquier trabajo le parecía tedioso, pero ahora trabajaba el día entero. De hecho no soportaba desperdiciar minutos del viaje. Al volver a casa, su padre quedó atónito. Había cambiado físicamente, su cabeza parecía más grande, su actitud entera era distinta, agudeza y seriedad de propósito advertían sus ojos, casi el aspecto contrario de aquel joven extraviado que años atrás había zarpado mar adentro. Resultaba obvio que ese viaje había cambiado a su hijo en cuerpo y espíritu. Y así fue como llegaría a elaborar su teoría, pero en el camino tuvo que hacer frente a agobiantes labores, como por ejemplo 8 años de estudios para poder ser acreditado como biólogo. También tuvo que aprender a desarrollar finas habilidades políticas y sociales, ya que con una teoría como la de él, se toparía con los prejuicios de una época victoriana. Bien. Los elementos básicos de esta historia se repiten en la vida de todos los grandes maestros y se repetirán en la tuya. Por ejemplo, la predilección de juventud, también algún encuentro casual que te pone en camino. Un aprendizaje continuo en el que cobra vida gracias a su concentración y energía. Un hombre debe tener visión de vida, dictada por las inclinaciones de su corazón. En el caso de Darwin, era la intriga por saber sobre las distintas especies. Una vez identificada, destacan por su capacidad de practicar con más ahínco y seguir más rápidamente el procedimiento del que se trate, todo el cual se deriva de la intensidad de su deseo de aprender y la honda afinidad que sienten con su campo de estudio. En el núcleo de ese gran esfuerzo se encuentra una cualidad innata, que no es el talento, ya que eso es algo que se puede desarrollar. La cualidad es inclinación firme y profunda por un tema en particular, y eso es el reflejo de nuestra singularidad en el mundo. Esta singularidad se refleja por nuestras preferencias por actividades o temas de estudios particulares, tales como la música, deportes, matemáticas, resolución de problemas, reparación y reconstrucción de cosas o juegos de palabras, etc. Las experimentas como un llamado interior, el cual tiende a imperar en tus pensamientos y sueños. Por accidente o a través de un gran esfuerzo, hallas tu camino, en donde tu inclinación puede florecer. Esta intensa afinidad y ambición permite soportar las penalidades propias del procedimiento, como desconfianza en sí mismo, tediosas horas de práctica y estudios, reveses inevitables, pullas incesantes de los envidiosos. Todo este procedimiento termina por desarrollarte una seguridad y capacidad de recuperación de las que otras personas carecen. En la cultura contemporánea, tendemos a igualar facultades mentales e intelectuales con éxito y realización. En muchos sentidos, sin embargo, los que separan a quienes dominan un campo, de los muchos que solamente ejercen un empleo, es una cualidad emocional. El nivel de nuestros deseos, paciencia, persistencia y seguridad, termina por desempeñar en el éxito un papel mucho más importante que la posesión de facultades mentales extraordinarios. Si nos sentimos motivados y vigorizados, podemos vencer casi todo.
No hables de talentos concedidos, ya que sería imposible mencionar a toda clase de grandes hombres muy poco dotados que adquirieron grandeza, se volvieron genios gracias a cualidades de cuya falta nadie se vanagloriaría. Todos poseían la seriedad del trabajador eficiente que aprende a armar las partes, antes de aventurarse a formar un todo grandioso, y se dieron tiempo para ello, porque disfrutaban más de hacer bien las pequeñas cosas secundarias, que del efecto de un conjunto deslumbrante. Toda tu vida es un aprendizaje, en las que aplicas tus habilidades. Todo lo que te ocurre, es una enseñanza, si prestas la atención debida. La creatividad que adquieres al aprender en detalle una habilidad debe renovarse con frecuencia, forzando siempre tu mente a recuperar un estado de apertura. Todo lo vivo, se halla en un estado continuo de cambio y movimiento. En cuanto te sientas a descansar creyendo haber alcanzado el nivel deseado, tu mente entra en una fase de deterioro. Pierdes una creatividad arduamente obtenida y los demás empiezan a sentirlo. Este es un poder y una inteligencia que debe renovarse de forma permanente, de lo contrario se extinguirá. Por último, es mi deber advertirte y prohibirte terminantemente, que albergues pensamientos que te quiten la responsabilidad de tu vida. Tú eres el responsable de la manera como vivas y de mejorarla cada día. De cierta manera, se las han arreglado para hacernos creer que el mundo está cada vez más allá de nuestro control, con los problemas ambientales o económicos por nombrar algunos, a base del miedo, han logrado que la gente entre en un estado de pasividad. Si logramos convencernos de que no somos responsables de lo que nos sucede, nuestra aparente impotencia resulta más aceptable. Debes tomar precauciones. Si dejas que estos pensamientos te contagien, inconscientemente, desviarás la mirada de tus aspiraciones, lo que reducirá tu nivel de esfuerzo y disciplina por debajo del punto de eficacia. Al adecuarte a las normas sociales, escucharás a los demás antes que a tu propia voz. Elegirás una profesión en base a lo que te dicen tus amigos o tus padres, o en lo que parece más lucrativo. Quizás tengas éxito en la vida, pero tu falta de deseo verdadero te agobiará. Tu trabajo se volverá mecánico y acabarás viviendo por el ocio y los placeres inmediatos. Podrás frustrarte o deprimirte, sin comprender que la fuente de ello es tu indiferencia a tu potencial creativo. Antes que sea demasiado tarde, encuentra el camino a tu inclinación, para así explotar las increíbles oportunidades de la época en la que te tocó nacer.